Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra, porque es viva, es eficaz, porque nos enseña, nos redarguye, nos instruye, nos exhorta. Gracias, Señor, porque hoy estamos delante de tu palabra para atenderla y para ponerla por obra. Señor, guíanos a través de este tiempo y glorifícate. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Como ves, un pasaje bastante fácil, es un hecho histórico, pero en la Biblia hebrea, el primer versículo del capítulo 9 es el último del capítulo 8. Porque si usted recuerda, en el capítulo 8, dice allí el último versículo: y mirará la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, obscuridad y angustia, y serán sumidos en tinieblas, mas no habrá siempre obscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Entonces, así como que tiene un poquito más sentido, pero tenemos que entender que la oscuridad no refiere a una oscuridad literal, sino a tiempo de maldad y de angustia. Cuando hablamos de tiempos oscuros, hablamos de que la gente no busca a Dios, que la gente hace lo que bien le parecía. Hablamos de tiempos de pecado. Y también, ¿verdad?, aunado al pecado está la circunstancia de vida que están sufriendo. Rezín, que se mencionó más adelante, es el rey de Asiria. Pero Asiria no es el problema solamente, sino que viene Siria. Ahora, de alguna forma tenemos que ver cómo la palabra de Dios nos va mostrando nombres y de alguna forma nos va mostrando circunstancias para que nosotros geográficamente podamos ubicarlo dentro del marco histórico y también dentro del contexto de Israel. Y ahí están, de alguna forma, Zabulón y la tierra de Neftalí, es decir, la tierra que está hacia arriba, hacia el norte. Está hablando del reino de Israel. Recuerden que Israel está dividido en norte-sur, Judá es el sur y el norte son las 10 tribus. Entonces allí va a haber alguna advertencia, porque va a haber obscuridad no solamente para los del norte, sino también para los del sur. Israel va a ser tocada completamente porque no aprendieron a través de lo que Dios había hecho. ¿Sabe? Una de las cosas que suceden cuando nosotros somos tocados en nuestra salud, cuando tenemos una circunstancia difícil, una cosa que pasa automáticamente es ir a Dios. Cuando hay aflicción, no hay ateo. De hecho, en la mayor aflicción la gente dice: Señor, si existes, o sea, haz algo para que yo pueda ver. Bueno, es que Dios habla a través de las circunstancias y muchas personas, hasta que no ven dura la situación, no están dispuestos a creer. Pero Dios habla a través de las circunstancias. Ahora, este pasaje, cuando dice en Galilea de los gentiles, esto nos evoca a Jesucristo. Porque ¿dónde hizo su ministerio el Señor Jesucristo? En Galilea. Ahora, dice que estaban en una gran obscuridad, pero si damos un pequeño repaso allí al Evangelio de Juan, en el capítulo 1,
vemos algo que es significativo. Y dice el verso 3, hablando de Jesucristo: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, Juan, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, en Galilea de los Gentiles. Así que aquí Isaías está profetizando dónde sería la luz para el pueblo de Israel. En un lugar donde definitivamente era rechazado, era un lugar de oscuridad, era un lugar de pecado. De hecho, los fariseos no querían ese lugar. ¿Se acuerdan? Uno de sus discípulos decía: de Nazaret puede salir algo bueno, ¿verdad? Entonces allí de alguna manera es donde el Señor va a aparecer en su ministerio terrenal. Verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y esto no refiere a ese momento, aunque parece que ya pasó, pero en realidad pasará cuando venga el Mesías. Así que está hablando de la luz verdadera. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo? Verso 3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegrarán en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Y esto porque en las guerras algo que pasa es que hay muchas bajas, es decir, muchos mueren, muchos son llevados esclavos. Israel iba a quedar solo los pobres de la tierra con Nabucodonosor. Pero aquí está hablando como que ya pasó, pero en futuro. ¿Por qué? Porque se iban a multiplicar, iban a volver a ser una nación, y Dios iba a estar con ellos y se iban a gozar, porque Dios sería el Dios que les iba a gobernar. Verso 4. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Si ustedes recuerdan, Madián, tienen que recordar a uno de los jueces, Gedeón. Gedeón, ¿se acuerdan? Que tenía 30,000 soldados para ir contra un ejército que era, dice que como langostas y como la arena del mar. O sea, era inmenso. Pero ¿qué pasó? Dios fue desechando a ese ejército hasta que Gedeón quedó con 300. Y esos 300 no hicieron nada más que mirar cómo los madianitas se mataban entre ellos en esa gran confusión. ¿Se acuerdan? Ellos llevaban unas teas con fuego, tocaron las trompetas, tiraron las teas, hubo fuego por aquí, hubo fuego por allá, confundió a los enemigos y ellos solitos se mataron y huyeron. Solo Dios puede hacer ese gran milagro, y lo menciona acá para que el pueblo de Israel recuerde que no ha sido él el que ha salido victorioso, sino que Dios ha dado siempre la victoria, y en nuestros días Dios sigue dándonos la victoria. Es cuestión que nosotros obedezcamos, y como dice la Escritura, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que ahí está como el día de Madián. Verso 5. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Es decir,
no sirven para nada. Esto es algo que va a suceder en la gran tribulación, no. Cuando Cristo venga a reinar, las armas no servirán más y serán puestas al fuego. Ahora, en aquellos tiempos uno decía, ¿cómo van a quemar las armas? Bueno, regularmente las armas eran de madera con puntas de acero, ¿no? Las flechas, las lanzas, y lo que era completamente de acero con un mango de madera probablemente eran las espadas, ¿no? Pero fuera de eso, no. Pero cuando nosotros leemos esto y ahora vemos esos tanques acorazados de fierro y demás, dice, ¿cómo van a ser pasadas al fuego? Bueno, la mayoría de las armas en la actualidad son flamables. ¿Por qué? Porque son de polímeros, de plástico. Son muy ligeros porque antes un fusil pesaba y mejor lo tirabas en el camino porque o caminabas tú o cargabas el fusil, ¿no? Pero ahora los hacen muy ligeros para eso. Pero eso va a ser quemado cuando el Señor Jesucristo venga también a la tierra. Ahora, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿No hay otro sino el Mesías, Cristo? Aquí está profetizado que Cristo reinará sobre la tierra. Ahora, obviamente, cuando un judío ve esto, dice, ¿ya ves? No es un Mesías sufriente, es un Mesías reinante. Uno que está sentado allí en el trono y todos lo admiran. ¿No lo denostan por ser hijo del carpintero? ¿O porque no se sabe su procedencia? Y le dicen hijo de fornicación. ¿Ya ves? Aquí está, es admirable. Es consejero, es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Y de qué nos viene a librar? Por eso muchos judíos no creen en Jesús, porque no hicieron lo que ellos creían. ¿Saben? Muchos de nosotros en ocasiones nos equivocamos con Dios, porque le decimos a Dios lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. ¿Cierto o no? Le decimos, sana, haz esto, haz lo otro. Y aunque le digamos, Señor, te pido, te ruego, te suplico, pero no estamos dispuestos a aceptar su voluntad. Y algunos hasta le reclaman. Tú dijiste, ahora me cumples. Pues ¿quién es Dios entonces? ¿El hombre o el creador? Así que aprendemos de Jesucristo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Se da cuenta? Así que de alguna manera tenemos que someternos a la palabra de nuestro Dios. Verso 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y esto se refiere prácticamente al gobierno milenial de nuestro Señor Jesucristo después de la gran tribulación, después de esos 7 años de angustia que serán para Israel, no para la iglesia. La iglesia es arrebatada. Allí el apóstol Pablo nos lo describe en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4 del 13 en adelante. La iglesia será llevada al cielo y después vendrá la tribulación. ¿Sabe? Nosotros los salvos estaremos con el Señor. Ahora, ¿cómo nos salvamos? No nos salvamos por obras. No nos salvamos por venir a la iglesia, no nos salvamos por leer la Biblia, no nos salvamos por dar ofrenda, no nos salvamos por buenas obras, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que las obras las tenemos que hacer, nos guste o no nos guste. Pero no es para salvación, sino porque somos salvos. ¿Cómo soy salvo? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora, después encontramos otros pasajes que dicen, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. En aquellos días vendrán hombres amadores de sí mismos diciendo, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, mas yo os diré, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. ¿Sabe? La salvación de uno se ve, se refleja, primero, porque hay un cambio interior, ha nacido de nuevo. ¿Se acuerdan? Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento. El que no ha nacido de carne y de sangre no podrá ver el reino de los cielos en el sentido del nacimiento espiritual. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, son llamados hijos de Dios. Así que la salvación es, de alguna manera, individual. Cada quien sabe si es salvo o no, o cada quien cree si es salvo o no. Pero Jesús dijo una cosa bien específica para saber si somos salvos o no: por sus frutos. El buen árbol da buenos frutos, el mal árbol da malos frutos. Y nosotros, los creyentes, los que somos nacidos de nuevo, damos frutos de verdadero arrepentimiento. Y ese arrepentimiento nos lleva a ser honestos con Jesús y a buscarle con todo nuestro corazón todos los días de nuestra vida. No solo los domingos, sino el lunes y el martes y el miércoles. Como hace ratito cantábamos, yo tengo gozo toda la semana y sigo con el gozo el domingo. No es que llego a tener gozo, sino que empiezo el lunes y termino el domingo, y lunes y domingo y todos los días estoy con el gozo del Señor, porque Él me salvó, porque Él me limpió, porque Él me libra de toda tentación. Así que, si bien aquí en Isaías está hablando del reino milenial, de alguna forma tenemos que ver cómo Dios obra para que podamos comprender su palabra sin necesidad, ¿verdad?, de dudar de ella. Así que verso 8. El Señor envió palabra a Jacob, a Israel, y cayó en Israel, y esto porque quiere reforzar a quién envió la palabra. Cuando dice Jacob, ¿se acuerdan que el nombre de Israel era Jacob? El nombre de Jacob se le cambió por Israel. Así que está hablando al hombre y a la nación. Y dice el verso 9, y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, la parte norte. Dice, a veces la parte norte se menciona como Efraín porque era la tribu más grande, pero también Samaria porque la capital del reino del norte era Samaria. Así que dice, sabrá todo el pueblo de Efraín, los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos canterías. O sea, lo haremos más fuerte para que no vuelvan a caer. Cortaron los cabrahigos, pero en lugar pondremos cedro. O sea, quitaron los arbustos que teníamos como madera, ahora vamos a poner buena madera. Pero Jehová levantará los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos. Y recuerde que viene Asiria, o sea, viene Siria, viene Asiria, vienen los babilonios, vienen los medos, vienen los persas, vienen los griegos, los romanos. E Israel no tiene paz hasta la fecha de hoy por el rechazo a la palabra de Dios, por el rechazo al Mesías, a Cristo nuestro Señor.
y no tendrá paz hasta que el príncipe de paz llegue a esa nación y ponga orden y los rija con vara de hierro. Verso 11, pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos del oriente, los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso cesó su furor, sino que todavía su mano estará extendida. Es decir, se llevaron a los del norte, pero aún sigue extendida la mano, como diciendo, a ellos. Y dice, Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. Y después va a decir quiénes son la cabeza y quiénes son la cola. Dice, el anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Es decir, a veces nosotros culpamos a nuestros gobiernos, ¿cierto o no? Ay, el gobierno, y el presidente, y esto y el otro. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Qué hacemos? ¿Somos mejor que el presidente? ¿Somos mejor que los diputados? ¿Somos mejor que los senadores? ¿Sabe? Cuando una persona entra al gobierno, seguramente entra con todo el deseo de ser honesto, de servir a su patria, pero cuando entra ahí, como está todo tan corrupto, ¿le entras o cuello? Y pues mejor le entro que cuello, ¿verdad? Por eso yo no entro a la política, porque seguro el que se mete al lodo se sale embarrado. Así es. Entonces mejor orar por nuestros gobernantes para que Dios nos dé gobernantes piadosos y mientras tanto nosotros ser ciudadanos dignos del reino de Dios, no del reino de esta tierra, porque este mundo pasará. Así que tanto los gobernados como los gobernantes, a estos va a aniquilar. Por tanto, dice el verso 17, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósito, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida, acusando, la mano acusadora de Dios. ¿Sabe? Ni a los huérfanos, ni a las viudas, porque todos de alguna manera están contaminados. ¿Sabe? Dice que hablan despropósitos. Y usted vea, métase en la plática de alguien. Bueno, Irma, que tiene oportunidad de escuchar ahí a los chavos en la secundaria, seguro puro despropósito hablan, ¿verdad? Y la gente habla despropósito. No hay un propósito en su charla de honrar y glorificar el nombre de Dios. No hay un propósito de hacer el bien al prójimo, sino ¿qué hacemos? De alguna manera, creo yo que vivimos en un mundo de despropósito. Pero nosotros, que somos hijos de Dios, tenemos un propósito. Hemos sido creados con un propósito. Y ese propósito primero es conocer al que nos creó. Y después es alabar al que nos creó. Y vivir una vida digna de alabanza al que nos creó. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Verso 18. Porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará y se encenderá en lo espeso del bosque y serán alcanzados como remolinos de humo. Es decir, nadie se va a escapar de la maldad. Es decir, va a afectar a todas las naciones. Recuerden, cuando Dios mandó el diluvio, la razón fue porque el designio, el pensamiento del hombre era de continuo al mal. Pensaban solo en mal. Estamos llegando
a la cúspide de que este planeta, el mal, puro materialismo, y para obtenerlo roban, engañan, difaman y hasta matan. ¿Sabe? Nosotros debemos ver que el Señor está próximo. En Mateo 24 dijo, habrá guerras, y hay guerras. Rumores de guerras, hay un rumor de una tercera guerra mundial. Hay pestes, y tenemos todas las pestes, como el cáncer, como la diabetes, como la influenza, como el coronavirus. Y otras, como el SIDA. ¿Sabe? De repente los científicos saltan porque hay brotes de dengue, por ejemplo, o dengues de sarampión, o brotes de sarampión, o de malaria, o de, ¿se acuerdan? De lepra, eso que carcome la piel, la carne. Y ahí están, ¿verdad? En vilo. ¿Qué va a pasar? Y la Organización Mundial de la Salud dice, se viene otra pandemia. ¿Cuándo? No sabemos, pero de que se viene, se viene. Así como nosotros sabemos que Cristo viene, la gente sabe que esto va de mal en peor y que esto no va a mejorar, sino que va a empeorar. ¿Sabe? En la mañana hablábamos de que el agua se está acabando, que estamos escaseando de agua. Bueno, imagínense a nivel mundial. Viene el hambre, viene la guerra, viene el Señor Jesús. Dice el verso 20, cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Y bueno, aquí un poco refiriéndose a lo que Jeremías vio cuando Jerusalén fue asediada y la gente se comía a sus hijos. De eso está hablando. Su carne, su propia carne, sus propios hijos. ¿Sabe? Yo nunca he tenido un hambre tal que esté dispuesto a comer cualquier cosa o ser caníbal. Pero se ve que la circunstancia de Israel iba a ser deplorable y que hasta sus hijos se iban a comer. Y Isaías dice, Jeremías dice, ayer nos comimos a tu hijo, a mi hijo, hoy toca el tuyo. Imagínense, ahí turnándose. ¿Por qué no se comen a los adultos que dura más la carne? Manasés, verso 21, a Efraín, y Efraín a Manasés, ambos contra Judá, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Y sabe que no bajará su mano hasta que el Señor Jesucristo venga a esta tierra y ponga orden. Los seres humanos, está comprobado que necesitamos rigidez, porque cuando nos dejan, hacemos lo que queremos. Hacemos lo que queremos. Y se ve en los gobiernos. El gobierno, cuando abandona la justicia, empieza a crecer la maldad. Y si tenemos tanta maldad en nuestro país, es porque no se ha atacado el delito, porque no se han puesto medidas, porque de alguna manera son parte de, desgraciadamente. Así ha sido. Y hasta que no venga el Señor Jesucristo y ponga orden, esto seguirá de mal en peor. Por eso nosotros confiamos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque sabemos que aunque la higuera no florezca, que aunque no haya frutos en la vid, y aunque los montes sean lanzados al mar, con todo nosotros confiamos en el Señor. Y eso es lo que hace la diferencia. Porque vivimos para Cristo
Y si morimos, para Cristo. Así que Dios quiere mejor que vivamos dándole gloria y honra y hablando de lo que se viene a la gente que tiene la necesidad de que un día va a estar ante el tribunal del gran trono blanco para ser juzgado y ser echado al lago de fuego. Así que nosotros tenemos esa opción de ir y predicar el evangelio a esa criatura que se pierde. Nosotros ya somos salvos, pero hay mucha gente que todavía no. Así que vamos a orar para terminar. Les invito a ponernos en pie y así terminar en este día. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que murió por nuestros pecados para que nosotros fuésemos nuevas criaturas y diésemos testimonio de la luz, porque nosotros somos también la luz de este mundo. Ayúdanos a iluminar nuestro vecindario y donde quiera que vayamos, que mostremos a Jesús. Señor bendito, ponemos nuestra vida en tus manos esta semana que hoy comienza, para tu gloria y honra, y en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.